Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal, Santo Debo Ser, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana con temáticas de espiritualidad católica bastante diversas que les pueden ser de utilidad en su caminar de fe cristiana. Le invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Les recuerdo que también tenemos nuestros otros dos canales en formación litúrgica, el canal Misterio de Fe, y en formación apologética, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. De igual manera, tenemos en Facebook nuestra página, la página de la comunidad, @WalterFajardo20, así nos encuentra de forma fácil, rápida y práctica. Y también les dejamos, por cualquier cosa, las ligas, los enlaces en la descripción de cada uno de los videos para que accedan con facilidad. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar con la formación de este día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos, te alabamos. Te queremos dar también infinitamente gracias, Padre bueno, porque nos permites reunirnos para continuar nuestra formación, para alimentarnos con el pan del saber que nos haga, Señor, posible caminar de forma recta, de forma correcta en este camino hermoso de la fe. Te pedimos, Señor, la sabiduría de tu Santo Espíritu, que nos ilumine y nos guíe, que Él nos dé discernimiento para comprender con humildad lo que aquí se nos expone y que todo cuanto escuchemos podamos ponerlo en práctica para bien personal, bien de la comunidad y sobre todo, Señor, para el progreso en la fe, ese caminar a la santidad que tú nos has llamado. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de San José su esposo, de los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para actuar congruentemente con nuestra fe y para poder, Señor, alcanzar la salvación eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, por la gracia de Dios contamos nuevamente con la presencia de nuestro hermano, de nuestro amigo Fray Claudio Calderón, quien ejerce su ministerio como sacerdote en Costa Rica, y pues él continúa con nosotros para poder seguir compartiendo la temática que hemos venido abordando con él en este canal sobre el tema general que le hemos llamado pentecostalismo católico, donde estamos respondiendo a estas situaciones que observamos en la actualidad en nuestra iglesia, donde a forma de virus se ha infiltrado las doctrinas neopentecostales dentro de nuestras comunidades y están mutando nuestra identidad católica. Hay una confluencia de doctrinas erradas, de prácticas erradas que están llevando al error a muchos fieles y que los están exponiendo también a graves peligros en su vida de fe. Pues Fray continúa con nosotros hablando sobre esta
temática. Ya con él abordamos toda la parte de la heterodoxia. Ahora queremos hacer unas anotaciones sobre la parte heteropráctica de estos movimientos. Les recordamos que nos estamos centrando sobre todo en el ejemplo de una fundación que anda por ahí en Colombia, ¿verdad? Con un supuesto profeta, ¿verdad? Un falso padre pío, como le hemos llamado acá en el canal, y que estamos advirtiendo sobre todo de estas situaciones ajenas a nuestra iglesia, que deberían ser ajenas a nuestra iglesia, pero que se están dando y que son promovidas por esta agrupación. Pues bienvenido, Fray, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por su tiempo, y pues la guitarra es toda suya, ¿verdad? Buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando en los diferentes países de América Latina. Vamos a seguir, como decía el hermano Walter, compartiendo la influencia del pentecostalismo en Latinoamérica. Nosotros nos hemos circunscrito a Latinoamérica, pero en realidad el pentecostalismo está por todo el mundo. Ahora platicábamos hace unos 15 días con sacerdotes exorcistas de todo el mundo, la gran preocupación que existe en la Iglesia Católica, especialmente en América Latina, pero también en Italia, también en África, también en países del Oriente, por el pentecostalismo. Inclusive ya hay movilización de conferencias episcopales completas que están haciendo estudios sobre el pentecostalismo y todos estos temas que hemos tratado, entre ellos las cadenas intergeneracionales, porque ya les han llegado estas modas a ellos. En este momento en Francia hay una conferencia episcopal, otra en Corea y otra en Brasil estudiando las temáticas, porque ellos no saben de dónde provienen estas corrientes. Nosotros sí que lo sabemos. Y desde el principio hemos dicho que provienen de la matriz ideológica de la reforma protestante, concretamente del anglicanismo, que es la línea de la reforma protestante inglesa, que se gestó en el siglo XVI, de las cuales salieron dos subramas, los bautistas y los metodistas, de los cuales después, mucho tiempo después, en el 1901, dos pastores, uno bautista y el otro metodista, William Seymour y Charles Fox Parham, fundarían lo que se llama la primera ola pentecostal, que se quedaría únicamente influenciando al mundo anglicano, pero después, en el año 60, creció tanto este movimiento que influenció a las demás iglesias de la Reforma, es decir, influenció a los luteranos, a los calvinistas, y también se infiltró en la Iglesia Católica a través de la renovación carismática católica, pero ahí no se quedó, el movimiento siguió mutando y avanzando, y en el año 1980-82 ya se desmembra del bautismo y del metodismo y se presenta como algo totalmente nuevo. Por eso le llamamos neopentecostales o pentecostalismo de tercera ola, que se sigue metiendo en la Iglesia Católica, que es lo que nos preocupa a nosotros, especialmente a través de la renovación carismática católica y de también otros movimientos afines, porque como hemos explicado a lo largo de todos estos semanas que hemos hablado, hay ya muchos sectores de la Iglesia Católica latinoamericana que está pentecostalizada y que no pertenecen ya a la renovación carismática católica. Es más, algunos ni saben siquiera que están pentecostalizados, porque de esto se ha vuelto tan común en el lenguaje, en la música, en las ideas, que las personas lo han asumido como si fuera católico y no lo es. Por eso hemos usado a través de todas estas semanas la metáfora del virus, porque el virus es una partícula inerte que se mete en el cuerpo, se monta en, por así decirlo, en nuestras células, las usa para mantenerse vivos, vivo como organismo, las muta y las usa para reproducirse, pero las cambia totalmente. Por eso es una mutación. Tenemos el ejemplo del SARS-CoV-2 que se está metiendo en nuestras células y está llevando a las personas a la enfermedad del COVID-19 y entonces muta las células causándonos
muchos estragos como estamos viendo alrededor del mundo. Y aquí tomamos esta analogía porque es muy cercana. Esto mismo está haciendo el pentecostalismo. El pentecostalismo junto con la nueva era son las dos corrientes de pensamiento que más están afectando a la Iglesia Católica. Y en ámbito general pondríamos el pentecostalismo, la nueva era y el progresismo ideológico, quizás como los tres brotes ideológicos del siglo XXI que más están afectando a la humanidad y a los católicos. Cogimos el ejemplo de esta falsa fundación colombiana. Decimos que es colombiana porque tiene su sede en Colombia, en Bogotá, pero han extendido sus tentáculos a toda América Latina, inclusive a Estados Unidos y hasta España. Entonces, es una fundación internacional con un sacerdote heterodoxo, es decir, que anda en malos pasos, que se autodenomina exorcista, pero no está nombrado como exorcista y que ya muchas conferencias episcopales le han cerrado las puertas. Sin embargo, él se sigue metiendo. Ahora ha frenado un poco su ímpetu, entre comillas, misionero por la pandemia, pero sigue haciendo congresos virtuales y tiene grupos formados en todos los países latinoamericanos, tiene seminaristas convencidos y también le ha lavado la cabeza a uno que otro sacerdote rebelde. Entonces, se está estableciendo como un verdadero modelo eclesial paralelo y torcido. Como decía el hermano Walter, ya hablamos en todas estas semanas pasadas de la heterodoxia. Heterodoxia es la doctrina torcida. Ahora vamos a tocar elementos heteroprácticos, es decir, praxis también distorsionada o torcida. Son cosas que ya hemos tocado en su mayoría en alguna u otra forma cuando hablamos de las falsas doctrinas. Por eso creo que vamos a ir de manera un poco más expedita, más rápida, pero nos vamos a detener para que usted, querido hermano y hermana, pueda entender bien y cuando vea estas cosas en su parroquia, en sus grupos pastorales, usted sepa que eso no es católico, porque muchos de estos elementos que tiene esta fundación, que está pentecostalizada, subsisten y existen en otros movimientos católicos. Entonces, hablamos de Pedro, pero para que entienda Juan. Hablamos de un caso específico, pero para iluminar muchos otros casos que también tienen cosas iguales o variantes semejantes de las mismas doctrinas pentecostales. Entonces, abran el corazón, abran la mente. Todo lo que vamos a decir está basado en el depósito de la fe, en la Sagrada Escritura, en la Santa Tradición y en el Magisterio. De vez en cuando decimos alguna opinión personal, pero la sustancia de lo que estamos comunicando es doctrina católica y doctrina segura. Y sabemos que la doctrina es vinculante y es lo que nos hace ser católicos. Y por eso tenemos que purificar nuestro credo de falsas doctrinas, de cosas que hemos ido introduciendo ingenuamente y que para eso son estas formaciones, para que cada vez tomemos más conciencia y seamos católicos sin mezcla, sin eclecticismo, sin sincretismos, es decir, católicos lo más puro posible. Entonces, vamos a empezar con estos aspectos. ¿Le parece, hermano Walter? Me parece muy bien y les recordamos también que las personas que nos están sintonizando en vivo por YouTube tienen en la caja de comentarios el espacio para ir escribiendo sus interrogantes, sus preguntas y que en el momento de la conversación que se da entre ustedes y nosotros podamos darle cabida a su participación. Los que están por Zoom también pueden participar en los momentos en que Fray nos vaya indicando para que así podamos permitirle a él que desglose lo suficientemente el tema para que podamos comprender lo que se nos está exponiendo. Así que arranquemos, Fray. Vamos a hablar siempre de doctrinas, de ideas, entonces para no caer en falacia ad hominem, o sea, en ataques personales. El hecho de que estemos en total desacuerdo con este falso Padre Pío, con este pseudo profeta, no quiere decir que tengamos
ningún odio hacia él, más bien rezamos por la conversión. Igual a todos los hermanos que pertenecen a esta falsa fundación, falsa y pseudo católica, no les tenemos ningún odio ni nada por el estilo. Y también vamos a hablar de ideas que, como les digo, tocan a otros grupos. Entonces, por favor, que nadie se sienta ofendido. Aquí vamos a hacer críticas doctrinales y, en este caso, prácticas sin contenido personal. Que nadie se sienta, pues, ofendido por las cosas que vamos a afirmar. Empezamos. Entonces, esta falsa fundación, una de las cosas prácticas que hace y que están erradas es la invasión jurisdiccional, parroquial y diocesana. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia funciona con criterios geográficos. Cada iglesia le llamamos iglesia local porque está a cargo de un pastor y el pastor es el obispo y el obispo tiene sus colaboradores y un territorio parroquial. Entonces, un párroco de una diócesis no puede invadir la parroquia de otro párroco de otra diócesis, aunque los dos están válidamente ordenados y pertenecen a la misma iglesia. Entonces tiene que haber un diálogo. Y, por ejemplo, cuando un sacerdote va a celebrar una misa a otra parroquia y ese sacerdote no es de la diócesis a la que pertenece la parroquia, tiene que pedir un permiso especial. Y mucho más cuando se trata de sacramentos, por ejemplo, el matrimonio. Es tan delicado esto que, por ejemplo, si un sacerdote no tiene, en el caso del matrimonio, una delegación por escrito, el matrimonio tendría lo que se llama vicios de nulidad por forma. ¿Por qué? Porque se violentó una jurisdicción territorial. Igual es en el caso del ministerio del exorcismo. El exorcista es solo exorcista dentro del territorio geográfico de la diócesis para cual se le dio licencia de ejercer dicho oficio. Entonces, si yo soy exorcista en una diócesis concreta, yo no puedo ni atender casos de otras diócesis, ni tampoco pasarme a otra diócesis a hacer exorcismos. Existe colaboración interdiocesana, pero para que haya colaboración interdiocesana, un obispo le tiene que escribir a otro obispo y un obispo le tiene que pedir por escrito, se hace normalmente, a un presbítero de otra diócesis que no es la suya, la colaboración concreta. Yo, por ejemplo, hago mucho de esto que les estoy comentando. Yo tengo mi ministerio específico en 2 diócesis acá en Costa Rica. Sin embargo, colaboro con otras 3 diócesis más. Y cada vez que una diócesis me pide colaboración en el área de discernimiento de disturbios espirituales o de exorcística, entonces me tiene que enviar una carta autorizándome y también el obispo que me está pidiendo la colaboración antes normalmente platica verbalmente o hasta por escrito con el obispo de mi diócesis para hacerle saber que yo estoy dando la colaboración a otra diócesis que no es la mía. Entonces no se puede invadir la jurisdicción y este sacerdote lo hace constantemente porque se mete en los países, invade diócesis, invade provincias eclesiásticas, invade parroquias y lo hace todo como hijo de las tinieblas, porque siempre lo hace todo a escondidas. Y esto es un rasgo claro de discernimiento. Todo lo que se hace a escondidas no proviene del reino de la luz, sino del reino de las tinieblas. Si uno dice que tiene un carisma y que Dios lo ha bendecido, dice la misma palabra de Dios, el que es de la luz se acerca a la luz para que quede patente que sus obras están hechas conforme a la luz. En cambio, los hijos de la oscuridad pasan entre secretos, entre escondites, entre estratagemas para no ser descubiertos. Ahora, ya lo hemos mencionado, el pretexto es que como él se autodenomina profeta y él le dice a sus seguidores que todo profeta
lo han perseguido, entonces a él también lo persiguen por ser profeta. Entonces que por eso tiene que guardar prudencia y entrar a hurtadillas, a escondidas. No, esto es falso, que los profetas nunca escondieron la mano, tiraron la piedra y dejaron la mano en alto para hacerse sentir como profetas del Señor. Pero el que se esconde como sabandija, les aseguro que no proviene de la luz, proviene del reino de las tinieblas. No sé, Walter, si tienes algún comentario sobre este aspecto concreto. Sí, exactamente concuerdo con usted en este tipo de actividades porque es el fenómeno que se presenta con el tipo de personas que se atribuyen siempre algún carisma del Señor. Eh, la iglesia en esto siempre nos invita a tener mucho cuidado y poner a prueba a estas personas. Usted mismo acá nos ha dicho en el canal siempre que hay que solicitarle al sacerdote la información necesaria, la diócesis a la que pertenece, si cuenta con los permisos adecuados, porque hay muchos que andan por ahí con esta actitud, que han sido tal vez hasta suspendidos, hasta donde tengo entendido. Creo que este sacerdote que mencionamos acá está suspendido en su propia diócesis y anda con este tipo de actividades que se convierten en ilícitas. Y siempre hay un fin segundo. Se nombra a Dios para sacar algún provecho personal, sobre todo de tipo monetario. Usted ya mencionaba que dentro de las maldiciones que le gusta a este profeta nombrar es la de que maldito el que no dé el diezmo. Entonces, nos encontramos en estas situaciones y los fieles en esto tienen que abrir los ojos y estar muy alertas. El ministerio dentro de la iglesia está muy bien ordenado, tanto del sacerdote como del exorcista. Y cuando no se siguen de parte de estos hombres las cosas como deben ser, las normas de la iglesia, se nota rapidito por el camuflaje, por la forma en que hablan, por la forma en que actúan, se nota rapidito que algo esconden. Entonces, ojo con esto, que con los tips que aquí les vamos dando, tienen ustedes suficiente advertencia como para no decir no sabía, no me daba cuenta. Aquí en México se da mucho el fenómeno, Fray, de que andan también personas que se autonombran hasta curas y obispos y no sé cuánta cosa más y ofreciendo sus servicios, ¿verdad? Te ofrecen tarjetitas, te dan su nombre, su número y llegan y hacen lo que en otras parroquias no. Si a ella le dijeron que no, yo le digo que sí a usted, yo sí puedo. Eso es un fenómeno que se da mucho y por eso creo que estas advertencias que está dando usted son muy iluminadoras para evitar caer también en situaciones de fraude, situaciones de fraude. Ok, tengan mucho cuidado con estos falsos curas que andan por todo lado. Y en el ámbito específico de la exorcística, usted tiene que asegurarse que la persona es exorcista. Entonces, primero, ¿es sacerdote? Muéstreme su carnet de sacerdote. No se quede solo con el carnet, porque hoy la tecnología, uno puede falsificar un carnet fácilmente. Entonces, tome los datos del carnet, sáquele fotocopia y llame por teléfono o comuníquese electrónicamente a la diócesis a la que dice pertenecer el sacerdote. Pídale, ¿es exorcista nombrado? ¿Tiene decreto? ¿Decreto ad tempore o ad actum? Es decir, como exorcista permanente o para casos, muéstreme el decreto de exorcista y comuníquese con la curia diocesana de la diócesis a la que pertenece el sacerdote. Ahora, si el padre que dice ser exorcista está en una diócesis ajena, también tiene que tener una autorización del obispo en la diócesis que está, donde lo autoriza. Y normalmente para que por ejemplo, si el hermano Walter me invitara a mí a México, una invitación internacional, entonces tiene que haber una comunicación donde yo tengo que llevar una carta de presentación de mi superior, donde tengo que llevar también una declaración de que yo no tengo delitos, ¿verdad? Y donde también el obispo me invita, porque hasta a nivel migratorio me van a pedir documentos de invitación a una diócesis concreta. Entonces, no seamos ingenuos. No basta con andar un hábito, una sotana, un bonete, para decir soy sacerdote y ya, me creen. Acuérdense que el hábito no hace al Monje. monje. Ahora estábamos riendo un poco y yo subí un poco la cámara
porque le digo al hermano Walter, es que no quiero que vean mi camisa de Star Wars. Sí. Aquí la pueden ver. No es muy clerical, hoy no ando muy clerical, ni ando con mi hábito, hoy ando un Ni poco muy más franciscano hoy. muy franciscano, relax, ¿verdad? Y ahora, pero soy sacerdote. Cualquiera que me ve por la calle con esta camisa dice, eso es una persona común y corriente, pero soy sacerdote. Ahora, ¿cómo hago para probarlo? Bueno, tengo mi carnet, tengo mi diploma de ordenación, tengo mis decretos y tengo también mi carta de obediencia de mi superior. Entonces, todo esto es lo que hay que pedir. Cuando yo voy a otra diócesis, tengo que llevar todos estos documentos y haber hecho un trámite antes para demostrar. Entonces, no se traguen el cuentito, no todo lo que brilla es Oro. oro. Y cuídense de las personas muy bien vestidas y muy pulcras, porque el que quiere engañar se Las apariencias disfraza. guardan, sí, guardan muy bien las apariencias, Sí, pero claro. siempre, Fray, dejan notar algo raro. Yo me he fijado que esta gente que se hace pasar por cura, anda algún detalle raro que uno dice, esto como que no va, como que no es parte del hábito, de la sotana, uno como, bueno, los que ya tenemos ojos, como decimos, O el lo lenguaje. notamos rápido. Y Ayer el una lenguaje, hermana me enviaba un chat que le enviaron, porque a veces en exposiciones como estas, más cuando son por WhatsApp, hay gente que está copiando los números de teléfono de todos los que participan en chats y después les envían invitaciones a actividades aparentemente católicas. Pero cuando uno empieza a ver el material, uno se da cuenta, aunque el que lo está organizando se autodenomine padre o religiosa tal o hermano tal, después uno ve el contenido y, por ejemplo, ayer me di cuenta, un material que me envió una persona, que eran los hombres de negocios del Evangelio completo, haciéndose pasar por sacerdotes para reclutar a católicos y jalarlos para su movimiento. Por cierto, los hombres de negocios del Evangelio completo, o ahora hasta hay mujeres de negocios del Evangelio completo, son pentecostales de tercera ola, son así, una secta. No se traguen el cuentito de que son un grupo que no son religión y que no tienen denominación y que son un grupo ecuménico y que llaman a gente. cristocéntrico, Sí, ecuménico. no, no, eso es puro cuento. Ya donde uno ve el centro que es siempre de su predicación, Satanás, luego la mención de la prosperidad, en especial de la sanidad, de la liberación, también en los tintes escatológicos y todo reducido a las bendiciones materiales que vas a recibir y hablando de fraternidad y confraternidad, pero no en términos como lo hablamos en la Iglesia Católica, sin ninguna mención a la Iglesia, al Papa, a la Virgen, a los santos, ya se descubre, era todo un montaje pentecostal. Entonces hay muchas sectas reclutando a católicos ingenuos o católicos pentecostalizados. Mucho cuidado, hermanos. Así es, hermanos. Bueno, entonces ustedes están oyendo todo este tipo de fenómenos. Este movimiento aparentemente católico proveniente de Colombia presenta este tipo de actividad ilícita, podemos decir, Fray, hasta cierto punto, porque va la mentira de por medio, engañan a muchos párrocos, incluso obispos, con alguna palabrita que le digan por ahí y los confunden o los hacen creer que todo está en orden, no se toman las debidas licencias y ya invaden parroquias y van dejando su semillita que luego pues a través de las redes perfectamente en este tiempo que es muy posible, pues continúan haciéndola fecundar y van captando gente, seguidores, los envuelven y los pierden. Ok, Walter, se me olvidaba una cosa. Lo dicho para este grupo vale también para los sacerdotes que hacen oración de liberación. La cura animarum, es decir, el cuidado de las almas, es también geográfico. Entonces, si uno está destinado como párroco o vicario en una parroquia, es para que trabaje dentro del territorio parroquial. Si hay alguna colaboración interparroquial y uno es de la misma diócesis, pues no hay ningún problema, porque normalmente los sacerdotes de una misma diócesis se conocen y comparten casi todos los meses en reuniones diocesanas. Pero atención, en lo que es atención espiritual, si uno pertenece a una diócesis, yo no puedo ir a otra diócesis a que el Padre me haga oración de liberación, porque estoy fuera del territorio geográfico. Ahora, esto es una de las cosas que hacen los sacerdotes
pentecostalizados, no respetan el criterio geográfico. Aquí viene a mi mente la palabra de San Pablo. Se creen superapóstoles, es decir, son suprageográficos, son supradiocesanos, supraeclesiales. Ellos no le piden permiso a nadie, ni al papa, ni al obispo, ni al párroco. Ellos se creen nombrados por Dios para trabajar donde les dé la gana y usan el criterio de caridad pastoral falsamente, porque yo no puedo decir que por caridad pastoral me salto a la iglesia, me salto al obispo, me salto la obediencia, me salto al párroco y hago lo que me da la gana. No, acuérdense que la obediencia es el consejo evangélico más importante y por eso los religiosos lo profesamos como voto público y también los diocesanos tienen promesa de obediencia al obispo. Los religiosos también hacemos obediencia pastoral al obispo. Entonces, cuídense muchos. Eso de andar de una parroquia a otra, de una diócesis a otra, que hay un padre en tal montaña que hace oraciones de sanidad lindísimas y barra inmundo y todo el mundo. Cuidado, hermano, porque está usted ultrapasando, violando criterios geográficos. Y si un sacerdote no te pide nada, está fallando. Ahora, cuídense también de exorcistas pentecostalizados. Si yo soy de Costa Rica y por internet me contacto con un exorcista de Nicaragua y me dice el exorcista de Nicaragua, véngase para mi diócesis y yo le hago exorcismos, o para México o como para Argentina, discúlpeme, esto no se puede. El exorcista solo puede atender los casos de su diócesis. No puede ni de otra diócesis, mucho menos de otros países, a menos de que, como les digo, previamente haya habido una autorización y una petición formal de obispo a obispo. Entonces, que no los engañen, porque andan también muchos lucrando, diciéndose que son pseudo exorcistas, y es todo un engaño, o algunos sí lo son, pero son exorcistas que están torcidos, que Y actúan esto, mal y no actúan con los criterios que la iglesia esto he pone. oído que hasta en algunos exorcismos ha pasado, ¿no, Fray? De que el mismo demonio dice, tú no tienes autoridad en este lugar, ¿verdad? Reclama que no existe la autoridad de parte del exorcista que está actuando en desobediencia y fuera de su territorio, realizando ese sacramental de la iglesia. Hermano Walter, esto da risa porque parece ser que el demonio es más jerárquico y más obediente que muchos de estos Sí. superapóstoles, ¿verdad? Porque es cierto, por eso yo no me atrevo a hacerle un exorcismo si no tengo la autoridad dada por el obispo. El demonio me la embarraría en la cara. Él sabe estas cosas. No se puede. Es la autoridad. Acuérdense que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ha dado a la iglesia, y la iglesia por el obispo te ha confiado un oficio por una licencia peculiar y expresa, dice el derecho canónico. Entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu y el cuerpo místico de Cristo el que hace la acción exorcística a través del presbítero. Lo que les voy a decir es muy filosófico y poco lo entenderán, pero el presbítero es solo causa instrumental, es un instrumento, pero la causa eficiente, o sea, el que está detrás y el que hace la acción de liberación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cabeza del cuerpo místico de Cristo. Entonces, presentarse como exorcista y yo soy el que hago exorcistas, esto es muy presuntuoso y prepotente. De hecho, es una también de las tentaciones más grandes de los exorcistas, adueñarse de lo que no es suyo. La obra de liberación es únicamente de la Santísima Trinidad. Uno solo es un instrumento de la acción de Dios. Ahora, E ¿cómo instrumento, vencer? Perdón, instrumento indigno muchas veces. indigno. Ahora, hermano Walter, ¿cómo vencer al desobediente con mayúscula con desobediencia? Es lo que por eso yo me pregunto muchas veces cuando esta gente dice, es que Contradictorio. experimenté el poder de este padre que me hizo esto y lo otro, pero si está en desobediencia, si no se somete a Cristo, no se somete a su iglesia, ¿qué fruto real, espiritualmente bueno
va a tener en la vida de estas personas que acuden a él este tipo de sacerdotes? Pues yo, muy dudoso, diría yo, muy Así dudoso. es. No, y el demonio también, como padre de la mentira y mentiroso desde el principio, como dice el Evangelio de San Juan, finge. Si yo soy un falso sacerdote, pero tengo un buen número de seguidores y cada vez que yo estiro la mano y toco cuerpos, como hacen estos pseudo exorcistas, de la persona poseída grita, pero es el demonio que está haciendo un teatro para Puro hacerle show. creer a los que están alrededor que este padre falso tiene de verdad un carisma y es un pseudo carisma, es todo un show tan bien montado que hasta el mismo pseudo sacerdote se lo cree, mucho más los que están alrededor. Entonces ya queda Sí. fijado y la gente queda fijada, este es un apóstol de Dios. Y no se han dado cuenta que lo que hizo el demonio fue enredarlos a todos. Ya Es están lo que en yo la les digo red. a la gente respecto a estos pastores pentecostales igual. Porque si realmente fuera el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo te va a jalar a la mentira, al error, a irte en contra de la iglesia que él anima? Eso es contradictorio. El demonio fácilmente puede aparentar pseudomilagros para engañar a la gente. Es su táctica. Según de Tesalonicenses capítulo 2 lo menciona perfectamente. El demonio puede hacer prodigios y todo tipo de obra maravillosa para engañar a los que se han de perder porque no aceptaron el amor a la verdad, sino al error que los condenaría. Así Entonces, es. Y también otra cosa es el padre de la innovación. Satanás siempre anda innovando. mostrándole a los que se meten en el campo de la liberación y de la exorcística nuevas formas de expulsarlo a él. ¿Para qué? Para que uno se despegue de la tradición, de lo que la iglesia ha hecho por 2000 años y caiga en el neo. Esto es peligrosísimo, por eso se llaman neopentecostales. Son adictos a la novedad y cada pastor y cada cura de estos anda buscando cosas nuevas. Ahí resulta que ahora el que dicta cómo expulsar al demonio es el mismo demonio. Y Sí, ahora resulta que, como ya mencionamos, no es el exorcista el que hace discernimiento, el que hace la terapia de liberación y el que hace el acompañamiento, sino ahora resulta que el exorcista le delega el discernimiento a pseudo carismáticos y hace el exorcista a través de medios, de canales, de almas sensibles, como dicen ellos, y no hay ningún acompañamiento, obviamente. Entonces, esto es en contra de lo que ha hecho la iglesia en 2000 años de exorcística. Por eso se llama heteropraxis, porque, hermano Walter, los católicos y los sacerdotes no innovamos nada, ni inventamos nada. nos apegamos a los libros. Yo le digo a la gente, a mí me encanta tener mis libros litúrgicos aquí a mano, leer las rúbricas, las prenotandas, investigar por todos Ok, lados, qué dicha que lo porque eso es la mencionas. Acuérdense que hay derecho sacramental y los libros tienen rúbricas. Rúbricas es letras en rojo, rubrum significa rojo, y son normativas, son cánones legales. Entonces, los sacerdotes, no por rubricismo ni por liturgismo, sino porque rigorismo. entendemos la tradición, nos tenemos que apegar a los cánones litúrgicos. Y de hecho, es la forma más sana de nunca perderse. ¿Por qué? Porque en esas rúbricas viene la tradición y está puesto lo que tenemos que hacer. Y más allá de eso no debemos ir. Entonces esto es una forma segura de ser un verdadero ministro de Cristo, un verdadero ministro de la iglesia y de no ser engañado por Satanás, padre de la innovación. Porque si yo empiezo a innovar, empiezo a perderme. Sí, Hay padre. que tenerle mucho respeto al espíritu del mal, porque es un ser antiguo y como decía San Francisco, un solo demonio sabe más que el más sabio de todos los tiempos, ¿verdad? Súper astuto. Padre, y con esto también advertir a la gente que al igual que este fenómeno de parte del sacerdote, como él ha delegado también laicos que andan con estos pseudo carismas, el peligro está también por ahí. Mucha gente acude a personas que le hacen oraciones de liberación, que ocupan una serie de fenómenos todos raros, instrumentos todos raros para hacer este tipo de liberación donde están mezclando ya
esoterismo, santería y otras cosas, otros elementos de ese tipo, de Espiritismo. esa naturaleza, para hacer las supuestas oraciones de liberación. Entonces, cuidado con eso, cuidado. Walter, me sorprendió hace 3 semanas que tuvimos el curso de actualización allá en la Arquidiócesis de Primada de México, En México. una afirmación categórica de la Asociación Internacional de Exorcistas que tacha de ilícito e inmoral la utilización de carismáticos en el discernimiento, durante la terapéutica o en el acompañamiento de los posesos o vejados. Entonces dijeron, esto no es praxis católica ortodoxa. Nunca un sacerdote con la licencia de exorcista puede valerse de carismáticos, ni antes, ni durante, ni después el exorcismo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia es la que discierne carismas y para aceptar los criterios de un carismático tendría que hacerle yo mismo primero al carismático todo un proceso de discernimiento antes de avalarlo y aceptar los elementos que me está dando. Entonces, las normas que dictó la AIE, la Asociación Internacional de Exorcistas, es que todos los sacerdotes exorcistas que pertenecen a la AIE no usen el auxilio de gente carismática. Ahora, esto de ser carismático es algo muy delicado. Solo se puede llamar carismático en el sentido propio de la palabra aquel fiel cristiano que ha pasado por un discernimiento eclesial y que está bajo la obediencia de la iglesia. Hoy las personas se autodenominan tan fácilmente como carismáticos. Y hasta te dicen, yo tengo el carisma de discernimiento de espíritus. Yo tengo el carisma de expulsión. Yo soy un alma víctima. Bueno, ¿quién te hizo el discernimiento? Mira, entonces, hermanos, Entre que no ellos se mismos. engañen. Otro hermano de la comunidad que tenía el carisma discernió sobre mí. Y entre ellos mismos, entre ellos mismos. Ok, eso es un círculo de autoafirmación. Te digo un refrán que me encanta, hermano Walter, refrán romano. Los romanos decían, asinus asinum fricat. El asno busca al asno para rascarse. Claro, Sí. si los dos estamos en lo mismo y en la misma desviación, entonces, obviamente, yo busco uno igual a mí para, como criterio de autoridad. Entonces, hermano Walter, si usted tiene un carisma para discernir carismas. Entonces, es usted el que me dice si yo tengo o no tengo carisma. Pero el día en que yo me enoje con usted, Walter, entonces usted me dice, ya no tienes el carisma. Ya no tiene el carisma, lo perdiste. Yo lo estoy viendo que tengo el carisma. Por cierto, así funcionan estas sectas. Hay círculos concéntricos alrededor del líder. Entonces, círculos, uno pequeñito de pocos colaboradores que son los más cercanos, otro más amplio y otro más amplio, pero depende si hacen mi voluntad, si me dan el dinero que yo quiero, si se prestan a mis abusos, entonces los sigo manteniendo en su puesto jerárquico. Pero apenas alguien me critique algo o me descubra algo o quiera saber algo más de lo que yo no quiero que sepa, ahí lo saco y lo voy degradando hasta que mucha gente termina siendo expulsada. Cuando la gente que tiene algo de formación católica empieza a ver y a oler cosas que no son católicas y empieza a preguntar, las personas se vuelven incómodas y terminan por expulsarlas del movimiento, diciéndole que es Satanás el que lo está atacando y que tienen que echarlo porque ya no tiene el espíritu de que Dios le ha revelado al padrecito, al falso profeta colombiano. Fray, no sé si tiene algo que añadir a esto, sino para que antes de pasar al segundo punto, podamos dar la oportunidad a que si hay algún comentario sobre el tema que estamos tratando, sobre esta parte específica, pues puedan ustedes participar sin ningún temor. Creo que los micrófonos, no sé, Fernanda, si ya están activados o si hay algún comentario en el en vivo en Acá hay un YouTube. comentario en el chat donde una hermana, Rosario Esquivel, comenta que a ella la contactó una española para una disque reunión de catequesis
y preguntó de a dónde tomó el número de teléfono y dijo de un grupo de oración. Tengan mucho cuidado con estas invitaciones. Es la última modalidad de reclutamiento de las sectas. Si usted no conoce a la persona que lo está invitando, si no sabe de qué diócesis es, si es un sacerdote católico de verdad, mejor usted bloquee inmediatamente el número. Tenga mucho cuidado con los chats de las redes sociales. Gracias, Fray. Entonces, no sé si alguien quiere participar de los que están conectados en vivo, nos dicen su nombre, su lugar de procedencia y su pregunta o comentario que quieran realizar. Fernanda, ¿tiene activo ya los micrófonos? Sí, ya están activos. Perfecto, entonces pueden participar, hermanos. Fray no muerde, yo tampoco, ¿verdad? No tengan temor, algunos nuevos que se han acercado al canal, entonces participen sin ningún temor, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, hermanito Walter, por ahí, Claudio. Buenas tardes. Soy María del Pilar Casas, de la parte sur del Distrito Federal. Son muy buenos sus temas y me interesa mucho conocer toda esta corriente de sectas y cuestiones que ahora se están llevando a cabo pues en todas partes del mundo, ¿verdad? Yo de manera personal, me causó extrañeza la semana pasada precisamente. Me hicieron una llamada a mi teléfono y contesté, yo no conocía el número. Y me contestó una hermanita, se presentó como una testigo de Jehová. Me quiso hacer algunas preguntas y le dije, a ver, primeramente, ¿por qué y cómo me contactó? Porque tiene mi número telefónico. Y me causó gracia lo que dijo. Dice, es que ahora lo que hacemos es, nos sentamos y vamos poniendo números al azar. Y ese que aparece es lo que Dios nos envía para que nosotros le llamemos. Entonces, pues yo muy cordialmente le dije, bueno, pues yo creo que eso para mí no es correcto, primeramente porque no los conozco, pero si ustedes me invitan a leer la palabra, primeramente yo los invito también a leer la palabra de las Sagradas Escrituras, de la Biblia verdadera, de la Biblia católica. Y me querían así como que hacer caer, pero pues yo los detuve y terminaron por colgar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas personas. Inclusive se estuvo manejando algunos chats de invitaciones de unos hermanos de otro país, en donde también invitaban a muchos a participar en la evangelización. Muchas gracias. Entonces, todo eso nos confunde mucho, porque no tenemos una formación correcta, ¿verdad? Ok, yo les recomiendo como norma general, y esto no solo en aspectos de iglesia, sino en aspectos humanos general, no conteste números desconocidos. Desconocidos, así Primera es. norma. Número 2, cualquier persona que tome su número de un chat sin permiso está violentando su libertad. Entonces ya eso para mí basta para enojarme y decirme, sáquenme inmediatamente de este chat. Y ahora los medios electrónicos tienen muchas formas de bloquee inmediatamente. Ahora, un consejo para la hermana María del Pilar. Hay dos sectas con las que no conviene nunca hablar, ni con Testigos de Jehová, ni con Cientología. Son sectas muy peligrosas. Entonces, no se metan en discusiones con ellas, mejor cerrarle la puerta sin hacer ningún enojo ni nada, pero no vale la pena sacar Biblia y comentar con ellos porque son muy hábiles para enredar. Solo una persona con alto conocimiento bíblico se podría meter en un debate teológico y bíblico con ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana María del Pilar. Gracias por su participación. Alguna vez les contaré yo mi experiencia precisamente con esa secta de la cienciología. Eso fue hace muchos años. Yo tenía mucha ignorancia de mi fe
y tenía mucha necesidad en ese momento, pero yo les contaré cuál fue mi experiencia Sí, será de en otro 12 momento porque la de 2 cientología no semanas. Sí, entra en el sí, pentecostalismo, es muchas otro gracias. movimiento. Que Dios la bendiga. Gracias, hermana Gracias. María del Pilar. Gracias por su participación y comentario. Si alguien más quiere comentar algo, ahora recordemos, tratemos de ser breves para que así podamos seguir explayando la temática y que ustedes puedan enriquecerse más con la información. Entonces, si hay algún comentario en YouTube, hermana Fernanda. Sí, hay varios comentarios. Primero de Andrea Garro Carballo, comenta, hola, buenas noches. Lamento tener que ver herejías en las iglesias de esposas de los jefes de los carismáticos haciendo oración de liberación, incluso con el Santísimo expuesto, aún con la permisión de los sacerdotes. Hay sacerdotes que se enojan si uno consulta. Ok, nada más un comentario, también como parte ya de lo que se llama el magisterio ordinario de varias diócesis, se está prohibiendo la exposición del Santísimo en pseudo reuniones de liberación y de sanidad. Y también ya hay prohibición explícita también en muchos documentos de varias diócesis de tomar la custodia y andarla bailando y de andarla posando sobre la cabeza o las partes del cuerpo de las personas. Hay todo un rito para la exposición, la reserva y la oración eucarística. Nada tiene que ver la exposición del Santísimo con oración de liberación y con oración de sanación. Esto es sincretismo católico pentecostal. Todos los sacerdotes que hacen este tipo de cosas están saliendo de la ortodoxia. Esto es heterodoxia. En Por Nicaragua se cierto, ve mucho el fenómeno, Fray. Muchísimo lo he en todos los estado notando. países es típico de los sacerdotes afines a la renovación carismática y pentecostalizados, creen que hacen una gran gracia, ¿verdad? Pero esto no está permitido. También en la Asociación Internacional de Exorcistas, para los miembros se prohíbe, ¿verdad? También no se deben de mezclar sacramentos y sacramentales. Por ejemplo, no es correcto llevar el Santísimo a una sesión de exorcismo. Está prohibido. ¿Por qué? Porque se puede prestar para profanación, porque el demonio hace ultrajes y escupe. Y también si se usan cruces o reliquias de santos, que eso sí está permitido, se recomienda que se tapen, ¿verdad? Con cobertores, porque siempre el demonio busca escupirlos, vomitarlos, patearlos y faltarle el respeto. Acuérdense que el espíritu del mal odia a Dios, a todos los santos. Que tiene que ver con los sagrados. Sí, entonces hay que ser muy prudente con todo lo que son sacramentales y no mezclar. Tampoco se debe de mezclar, por ejemplo, otro de los grandes abusos que se ve es poner la unción de los enfermos a granel en misas de sanidad. Esto también es impropio. ¿Por qué? Porque es un sacramento que solo puede ser concedido a personas que estén en gracia. Y si no, el mismo sacramento tiene toda una estructura para primero confesar al feligrés, después ponerle la unción y si está en peligro de muerte hasta darle el viático. Pero cuando se unge a granel, bueno, uno, se unge a personas que no necesitan el sacramento. Dos, a personas que no están en gracias. Tres, a personas que no son practicantes. Entonces hay muchos abusos litúrgicos también cuando se concede la unción de los enfermos así en misas masivas. Hay muchos abusos que hay que ir viendo y frenando. Sí. Seguimos adelante, hermano Walter. Sí, como usted vea bien, Fray. ¿O hay algún otro comentario, Fernanda? No sé si en YouTube me dijo que había varios. Si están relacionados, pues los abordamos de forma expedita y si no, pues los dejamos para más adelante. ¿Escuchamos, Fer? Sí, Fermín García comenta, ¿cómo se inicia la renovación carismática en una parroquia? Porque, por ejemplo, aquí en mi parroquia inició uno, pero son puros muchachos. ¿Cómo discernir que hay una guía de confiar? Bueno, eso le toca al párroco, ¿eh? Sí. Y al obispo.
Ya es hablarlo con el párroco, y la Renovación Carismática, como todo grupo pastoral, tiene su estructura propia y su forma propia de irse desarrollando cuando inician en una nueva parroquia. Entonces sería consultarlo con el pastor propio del lugar para poder tener la referencia. Ahora, hay muchos grupos que se presentan como renovación y no lo son, porque no pertenecen a la estructura formal de la renovación carismática. Por lo tanto, ¿quién los guía? Nadie. Y ahí Y por lo empiezan los general por ahí errores. son fieles que estuvieron metidos en un grupo, ya tuvieron su dificultad con el líder o el pastor de la comunidad, se separaron de ellos, llegaron a una nueva parroquia con la mentalidad de fundar el grupo ahí, pero sin estar ligado, como usted dice, a la estructura de la renovación carismática. Ajá. Ahí hay que cuidarse también porque son grupos a veces que son problemáticos, entonces los expulsan de una parroquia y se van a otra. O como dice el hermano Walter, hay pleitos internos, entonces se subdivide el grupo y como igual que una secta, empiezan a salir nuevas células. Entonces cada uno quiere formar un grupo independiente. Ahora, ¿a quién obedecen? ¿Quién los asiste? ¿Quién los catequiza? Son un verdadero desafío pastoral. La Yo renovación temo mucho. carismática tiene aprobación canónica, tiene personería jurídica y cuando está bien dirigida y bien llevada, no presenta ningún problema, a pesar de que honestamente yo digo y personalmente no es un grupo de mi gusto, pero lo respeto y he trabajado con ellos y trabajo todavía con ellos para catequizarlos, Yo pero hay que temo tener mucho mucho cuidado, ¿eh? de los grupos que andan, así como usted dice, como ovejas sin pastor, como también lo pone el Evangelio, ¿verdad? Como ovejas sin pastor. Ellos solo se mandan, ellos solo se organizan, al párroco únicamente lo consultan para alguna cosita, pero ellos llevan su propia estructura, no les gusta la dirección espiritual del sacerdote, no les gusta la formación, solo es el emocionalismo de la oración. A esos grupos yo mejor le huyo porque no trabajan bien, dividen mucho Eh, las parroquias. Por cierto, ese es otro signo, hermano Walter. Esta falsa fundación colombiana nunca se reúne en parroquias, siempre en gimnasios y siempre anda buscando alquilar gimnasios de colegios privados, de liceos o también centros comunales. ¿Por qué? Porque están escondidos, no quieren que los reconozcan. Y entonces, cuando usted oiga de una invitación de un movimiento, de una oración de liberación en un gimnasio, bueno, llame a su parroquia, en la parroquia donde está el gimnasio y pregunte, ¿tienen autorización? Llame a la diócesis, ande con el ojo al Cristo, coja la información y llame a la diócesis, porque hay muchos grupos que están haciendo cosas indebidas sin el permiso y desgraciadamente a veces el obispo ni se da cuenta porque son tantos que a veces no hay cabeza para controlarlos a todos. Yo recuerdo que eso me pasó en Estelifra y con uno de los padrecitos que andaba por ahí en Nicaragua. Iba a hacer una actividad, un evento de un retiro donde iba a haber este tipo de oraciones y tenía buena relación con el obispo cuando estaba allá y le comenté yo, monseñor, mire, va a haber esta actividad, usted ya está enterado, ¿qué me dice de esto? El obispo ni sabía lo más mínimo, pero gracias a esa advertencia tomó cartas en el asunto y suspendió la actividad. ¿Verdad? Pero a veces pasa esto, que nuestros pastores, los obispos, no andan siempre con toda la información, la agenda de las parroquias para saber qué y no También se hace. cuídense también, porque hay enmascaramiento institucional. Por ejemplo, Walter, vos perteneces, digamos, al movimiento familiar cristiano y te reunís con el grupo de parejas todos los miércoles en X salón. Entonces, este grupo de Colombia se acerca a alguno del movimiento familiar cristiano que conoce y entonces a través del movimiento piden permiso para hacer una reunión disfrazada de reunión del movimiento familiar cristiano, pero cuando en realidad es de la fundación esta. Esto lo he visto muchas veces y después cuando vienen los escándalos, ¿a quién es la que le llama la atención? En este caso, digamos, al movimiento familiar cristiano, pero cuando ellos dicen, no, es que no era una reunión nuestra, pero son tan astutos que ponen a hacer cartas a los del movimiento familiar cristiano, ponen firmantes de gente de la parroquia, o sea, por eso se llama enmascaramiento. Ellos se esconden y no dan nunca la cara ni asumen la responsabilidad. Son muy
astutos, son muy astutos en este Por sentido. ejemplo, uno de los movimientos que más usan y que también digo públicamente que no es un movimiento de mi agrado, son el del movimiento de llama de amor viva, ¿verdad? En muchos países, Costa Rica, Nicaragua y otros, se han valido de la estructura de esta pseudo devoción que no está aprobada por la iglesia para hacer mix entre la llama de al amor viva y todas las doctrinas de este falso Padre Pío de Colombia. Entonces, cuídese mucho. El hecho de que tenga la mención de María y que hagan el rosario o que tenga la Virgen de Fátima o la Virgen de Medjugorje no quiere decir que esto sea católico. Desconfíen porque de verdad el lobo anda suelto. Anda suelto. Fernanda, ¿cuál otro comentario había? También de Andrea Garro Carballo, dice, el tema de coaching tan de moda, ahora es importante darlo a saber como secta. Ok, no nos vamos a meter porque Sí. no viene Pasemos, al pentecostalismo. pasemos al siguiente, por favor. Ok, Fermín García, Fray, ¿por qué no es de su agrado la renovación carismática? ¿Es peligrosa? ¿Usted no la recomienda? Perdón, es que ya he escuchado a muchos sacerdotes que no están de acuerdo. Precisamente por lo que ya afirmé, la renovación carismática católica nació como influencia anglicana, bautista, metodista dentro de la Iglesia Católica. Entonces, desde el origen, desde la primera ola, o sea, renovación carismática católica es pentecostalismo de segunda ola. Hay que tenerlo bien claro. Entonces, Sí. ni el de primera, ni el de segunda, ni el de tercera son católicos. Entonces, tienen personería jurídica y han sido aceptados en la iglesia y son un movimiento eclesial válido. Como les digo, el que le guste, lo respeto, pero yo personalmente, como experto en sectas y también conocedor de todos estos movimientos pentecostales en América Latina, es el movimiento que más daño le está haciendo a la Iglesia Católica latinoamericana. ¿Por qué? Porque como no tienen buena guía y buena catequesis, entonces se han dedicado más a formar pentecostales y no católicos. Si usted me dice que si yo la recomiendo, yo le digo no, no la recomiendo. Al que quiere seguir el estilo carismático y el que está en la renovación, lo respeto. Y como pastor, intento sanearlos y acompañarlos. Pero si usted me dice que yo como sacerdote recomiendo la renovación, no. Ahora, no es que la tengo contra la renovación. Y también soy crítico contra otros muchos movimientos. Soy crítico contra los catecúmenos. Soy crítico también contra los heraldos del evangelio, soy crítico con muchos movimientos. Yo prefiero la iglesia de centro, en esto soy honesto. Dejémoslo ahí. Hermano Fermín, le recomendamos ver los capítulos anteriores precisamente de esta temática, de forma particular los primeros, donde Fray explicó todo el origen de este pentecostalismo y cómo se ha ido metiendo en la iglesia, para que usted tenga mayor claridad y comprenda el porqué de esta opinión personal de Fray, que es opinión compartida por mi persona también, y que le ilumine un poco la situación. Hay Bien. renovaciones carismáticas muy sanas y muy católicas y otras al extremo de que les falta poquísimo para pasarse de bando. Entonces, no quiero hacer una falacia de generalización. No, no toda la renovación carismática está mal y está en problemas. Es solo una parte, pero cada uno le tocará distinguir y discernir si es esto lo que quiere para su vida católica. Muy bien. Fray, si gusta, continuamos con el desarrollo de la temática, por favor. Ok, junto a esta invasión de jurisdicción se da también la desobediencia y la contumacia. ¿Qué significa desobediencia? Bueno, el sacerdote no puede decir que no conoce, porque sí conoce, nos han formado. Entonces, cuando habla mal, cuando rompe la doctrina y cuando hace algo indebido, entonces está en desobediencia abierta. Ahora, uno puede decir, bueno, es que somos humanos, nos podemos equivocar, pero a este sacerdote ya se le ha corregido muchas veces. Entonces es abiertamente desobediente.
Y cuando uno ya es repetidamente desobediente, se llama contumacia. Contumacia es que ya adrede desobedecen. Y este es el problema de los carismáticos. Los carismáticos se sienten conectados por Dios, con Dios, perdón, avalados por Dios. Entonces, como Dios me habla y como Dios me dio carismas, a Dios tengo que obedecer. No obedezco ni al Papa, ni a los obispos, ni a los párrocos. Y se saltan a la iglesia que es jerárquica. Entonces, esto es malo. Una persona que muestre rasgos de desobediencia y de contumacia es otro de los signos de discernimiento de San Ignacio para ver claramente que lo que tiene no es del Espíritu de Dios, sino del mal espíritu. El tercer punto, ellos están estableciendo precisamente cómo invaden jurisdicción y cómo desobedecen y andan innovando una iglesia paralela. Se llama paralelismo eclesial autorreferencial. ¿Por qué? Porque entonces se dicen ser católicos, pero están presentando una iglesia católica totalmente diferente. Claro, el barniz externo, porque presentan a María y hacen misas y se presentan con signos externos como si fueran católicos, para los ingenuos y poco preparados dicen, esto es un movimiento católico. Pero por dentro están ya totalmente podridos y mutados. Es solo un cascarón católico y presentan una iglesia paralela. Entonces, no solo ellos son desobedientes y contumaces, sino que invitan abiertamente a la gente a desobedecer. Y le dicen, no le cuenten nada al párroco, no le dicen nada al obispo. Es que nos persiguen y tenemos que trabajar como los primeros cristianos en catacumbas. Falso. Estos son los hijos de las tinieblas que trabajan en la oscuridad. ¿Y por qué se llama paralelismo eclesial autorreferencial? Porque la iglesia no es autorreferencial. La iglesia siempre es referida a Cristo, es referida a la tradición, es referida a la Sagrada Escritura, es referida al magisterio, es referida a la Santa Sede. Pero cuando al único que obedece este falso profeta colombiano es a sí mismo y a su ego, esto se llama autorreferencialidad, porque prácticamente este padre se siente un papa, porque él lo sabe todo, él está sobre cualquier obispo, él está sobre cualquier diócesis, él está sobre la doctrina, es la última autoridad, él es magisterio para él mismo. Por eso se llama autorreferencial. Esto es típico de las sectas, hermano Walter. Siempre el líder se presenta como el ungido del Señor, como un Mesías en la tierra, que tiene todo lo necesario y que a nadie le tiene que pedir consejo. Por cierto, es uno de los signos también de discernimiento de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Desconfiar de uno mismo y siempre pedir consejo. Pero cuando yo todo lo sé, sí, ahí está el problema. Ese es el problema. Y lo estamos viendo muy de moda en estas sectas actuales, la autorreferencialidad líder y cómo caen por suelo luego que se le descubre tanta cochinada detrás a estas personas que tienen un ego súper elevadísimo, son ególatras, ¿verdad? Son ególatras, son personas megalómanas que todo está centrado en ellos. Ojo, porque dentro de nuestra iglesia también hay personas así en los distintos grupos, en los distintos servicios, personas que mandan más que el párroco. Si poco le falta para quitarle la estola al padre y celebrar la misa de ellos. Poco les falta. Ok, ahí estoy viendo comentarios en el chat de otros tipos de grupos que no son pentecostales, que dice que aíslan a sus miembros y que no les permiten tener relación con otros grupos pastorales. Esto es un elemento sectario. Téngale mucho cuidado a un grupo que no, o sea, los católicos somos exotéricos. ¿Qué significa exo? Significa hacia afuera, abiertos. Como nuestro culto católico, cualquiera puede entrar, hasta un pagano, hasta un ateo, porque somos de puerta abierta. Todo el que cierre puertas y no deje entrar, por cierto, esto es una de las grandes críticas que le hago frontalmente a los catecúmenos, el cerrar las puertas al culto público. Esotéricos ellos. Sí, entonces usted desconfíe si una persona, un líder, no lo deja tener amistad con el párroco o con miembros de otro grupo. Eso se llama aislamiento ideológico. No quieren que usted vea.
si no te dejan leer otros libros, si no te dejan criticar, si no te dejan hablar con otro persona de otro grupo, esos son signos de que se está formando una secta. Acuérdese, y esto quiero hacer la diferencia, secta es lo que ya se desmembró, pero hay movimientos sectarios dentro de la iglesia y hay movimientos con características sectarias. Entonces hay que diferenciar entre si un movimiento tiene comportamiento sectario, si es una secta dentro de la iglesia o si es una secta ya desmembrada. En este caso, la fundación esta es una secta que está desmembrada, pero que usurpa, se enmascara y se presenta como católica cuando en realidad ya no lo es. Después del análisis serio que yo le hice, siguiéndola durante muchos años, este grupo es 80% pentecostal y 20% católico. Es decir, ya están del otro lado, ya no es un grupo católico. No es lo mismo, hermana, que la hermana que comenta ahí en el chat, no es lo mismo que se le dé la recomendación, por ejemplo, a alguien de que discierna realmente en qué grupo quiere estar, porque también a veces el que mucha abarca poco aprieta y hay gente que le encanta estar metido en los 20 grupos que tiene la iglesia y nunca puede servir bien ni en uno ni en otro porque anden todos. No es lo mismo decirle, bueno, hermana, mire, en la iglesia hay 20 grupos, conózcalos a todos, visítelos y vea cuál es el que usted se quiere centrar para desarrollarse y servir pastoralmente en la parroquia. Eso es distinto. Pero ya venir y prohibirte que porque sos de este grupo ya no hables con nadie, no le digas nada a nadie, eso ya es una actitud sectaria totalmente. Ajá. Y dar ejemplos y dar recomendaciones no podemos, porque cada parroquia tiene su propia realidad. Entonces aquí a ustedes les va a tocar hacer el ejercicio de discernimiento para ver en cuál grupo quieren estar y cuál grupo es sano y cuál no. Ahora, no podemos caer tampoco en el idealismo. No hay ningún grupo perfecto. Así es. Todos los grupos están en construcción, pero una cosa es un grupo que sea imperfecto, pero auténticamente católico y que quiera crecer en la catolicidad. Y otra cosa es un grupo doloso, que se presente como católico, pero no lo es y no quiere hacerlo, porque más bien es un grupo infiltrado para torcer, para desobedecer. A estos son los que tenemos que tenerles mucho, mucho cuidado y estar en diálogo con nuestros párrocos. Es al párroco al que le toca discernir y es al párroco que le toca corregir. Y si el párroco no acepta y usted tiene pruebas de anomalías en un grupo, vaya directamente al vicario pastoral, vaya directamente al obispo y denuncie. A veces las cosas no se frenan porque nadie las denuncia, pero a veces vemos cosas gravísimas dentro de nuestra iglesia. Sí. Seguimos adelante entonces con el punto 4. Hay una carencia de personería jurídica canónica. Este grupo es una asociación, una fundación civil. Hasta en sus libros viene el número de folio, de inscripción. Tiene personería jurídica en Bogotá, pero no tiene personería canónica. Es decir, no es una asociación de fieles válidamente constituida ni en Colombia ni fuera de Colombia. Por eso ahora cuando intentaron entrar el año pasado en la arquidiócesis de Panamá lo frenaron y hubo comunicados públicos porque este sacerdote está suspendido, no es exorcista y tampoco hace trámites para llegar a los países. Como ya les dije, se mete a la fuerza sin ningún permiso. Entonces, es cierto que los fieles tienen libertad de asociación y uno se puede reunir como fiel con otros fieles, pero cuando ya quiera constituir un grupo, hay todo un proceso para hacer una personería jurídica canónica y hay normas y hay una aprobación diocesana y si es un grupo internacional, la aprobación la tiene que dar la Santa Sede. Entonces, este grupo no tiene ni aprobación local en Colombia, ni en los países que visita, mucho menos tiene una aprobación de la Santa Sede. Por cierto, intentaron tenerla y hacerla, pero no se la dieron. Sí. No sé si hay algún otro comentario mientras estamos desglosando esto en YouTube, hermana Fernanda. Padre, ¿yo puedo opinar?
Sí, Adelante. claro Tengo que sí, una hermana duda, Saray, adelante. tengo una pregunta. Entonces, quiere decir que en la iglesia pentecostales se lleva el ritual de la Eucaristía y se llevan a cabo los demás sacramentos. O sea, es igual, ¿no? No, No, estamos no, Pero no. hablando del movimiento de la renovación carismática y del origen pentecostal de este movimiento. La iglesia pentecostal como tal no tiene ni siquiera pues, el sacramento de la Eucaristía, no. Ellos como protestantes realizarán su Santa Cena, su imitación de la misa, pero no tienen ministro ordenado, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Es que el pentecostal, una cosa es la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es la iglesia que nació en el 1900 de la reforma anglicana, que no es sí, católica, pero no estamos hablando de esa secta. Esa secta en los años 60 influenció a la iglesia católica y se metieron sus pensamientos, su forma de hacer las cosas en la iglesia católica. Por eso una cosa son los pentecostales y otra cosa es el pentecostalismo. El pentecostalismo es un católico que vive dentro de la iglesia católica, pero que habla, predica, canta y actúa como pentecostal, pero sigue siendo católico. Entonces tiene una mezcla entre lo católico y lo pentecostal. Ahora, a esta gente con el tiempo normalmente se terminan yendo de la iglesia católica y terminan siendo totalmente evangélicos pentecostales. ¿Por qué? Porque, como les digo, terminan perdiendo su ser católico. El virus los muta y terminan tan enfermos que dejan de ser católicos. Si ya no quiero obedecer, si ya no quiero seguir al Papa, si creo en mis carismas, si no me importa si me los han discernido o no, si ya la doctrina la cambié, la práctica la cambié y me gusta más el estilo de culto pentecostal que el católico, entonces ya me termino yendo de la iglesia. gracias, padre. Es Gracias. una de las cosas que más critican los pentecostales, Walter. A los pentecostales no les gusta la sobriedad de la misa católica. Dicen que es aburrida. Y muchos pentecostales se van a la secta pentecostal porque dicen que es mejor la música. Esto ya lo Porque allá habíamos sienten a hablado. Dios, porque la música, porque les animan, porque bailan, porque sienten el Espíritu Santo. Bueno, todo se reduce a Hedonismo espiritual, ¿verdad? hedonismo espiritual, totalmente. Todo es lo que siento. En cambio, acuérdense que en la liturgia católica lo importante no es lo que el fiel o el padre haga por Dios, es lo que Dios hace por él Fiel. fiel. Ahora, ellos no tienen sacramentos, solo el bautismo es el único y hasta están perdiendo el bautismo porque no vamos a entrar en esos temas, Han pero cambiado. son lo que se llaman modalistas. Ellos no son trinitarios, sino que dicen que Dios es uno, pero que se ha presentado en modo diferente. En la antigüedad en modo padre, en el tiempo de Cristo en modo hijo y ahora anda en modo Espíritu Santo, como si fuera un celular. Entonces, ellos no bautizan con fórmula trinitaria, muchos de estos grupos pentecostales. Obviamente los que están dentro de la iglesia sí, porque todavía tienen rasgos católicos, pero están mezclados. Cuídense mucho. Gracias. De nada. No sé si algún otro hermano de los que está en Zoom quiere comentar algo. Sí, padre, buenas noches. Rosa Evelia de Texcoco. Aquí en mi capilla hace un tiempo llegó un matrimonio. Ellos dicen que son consagrados a la Virgen María y traen sus medallas y son, pues supuestamente muy católicos, han repartido en diversas misas rosarios y detalles así. El problema es que siempre quieren que se hagan, por ejemplo, retiros. Estamos ahorita en tiempo de pandemia y se le dice tal cual, ahorita no, porque estamos en pandemia. Es que ¿quién lo dice? Es que el aforo, por ejemplo, en misa es al 30%. ¿Y por qué estamos como borregos obedeciendo al sacerdote? No tenemos por qué irle a pedir permiso.
les repito, nosotros estamos en una capilla, en nuestra parroquia nos queda como a 10 minutos, 15. Realmente no es engorroso ir a buscar al Padre y exponerle las cosas, pero siempre es, ¿y por qué le tenemos que pedir permiso? ¿Y para qué? Y bueno, siempre es esa disyuntiva con nosotros en ese sentido de por qué hay que pedir permiso. Ahora siempre ellos hacen la referencia hacia hacia el cantar, hacia la música. Está expuesto nuestro Señor. No hay un solo minuto de silencio porque inmediatamente interrumpen con canto, el que sea muy independiente de que no canten bien. Ok, qué dicha Siempre que lo dijo porque es un elemento muy importante. Es otra cosa que odian los pentecostales, el silencio. No les gusta el silencio. Todo lo rellenan de predicación y de música y todo ese motivo. No creo que este grupo sea pentecostal. Sin embargo, sí le puedo decir, hermana, toda persona que le proponga desobedecer no es de Cristo. Cristo mismo obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz y aprendió a obedecer sufriendo, dice la palabra. Entonces, ciérrele la puerta a estas personas y dígale, usted no se está comportando como católico. Nosotros todo lo hacemos en comunión con la parroquia y con la diócesis y con el Papa. No me venga a hablar de otra cosa porque si usted me propone otra cosa, no es católico. Muy bien. Muchas Muchas gracias por tu participación, hermana Rosebelia. Que Dios le bendiga. Fray, no sé si continuamos. Ok, continuamos y vamos a entrar en una parte interesante. Ellos caen en realización de exorcismos ilícitos. Y aquí vamos a meter un poco de doctrina. En la doctrina católica hay exorcismos que solo puede hacer un sacerdote válidamente ordenado con licencia explícita y peculiar. Y me refiero a lo que la doctrina católica llama exorcismo mayor o exorcismo solemne. Es el exorcismo que viene en el ritual de exorcismos. El antiguo se llamaba ritual romano y el nuevo se llama ritual para el exorcismo y otras súplicas. La abreviación de las iniciales es el DESC. Entonces, para usar parcial o totalmente el ritual de exorcismo, se necesita ser sacerdote y tener licencia peculiar y explícita por escrito. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote usa el ritual de exorcismos católicos y hace un exorcismo? Entonces, el exorcismo es ilícito y está cometiendo un delito litúrgico y puede ser sancionado. Por cierto, el exorcismo de León XIII se llama exorcismo en menor y también es un exorcismo únicamente reservado para sacerdotes con licencia expresa y peculiar. No lo pueden hacer otros sacerdotes, mucho menos un laico. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque tanto el falso Padre Pío de Colombia como los laicos de esta fundación colombiana usan el rito íntegro de exorcismos, usan el exorcismo de San Miguel de León XIII, entonces lo realizan de manera ilícita y están cometiendo un delito canónico y pueden ser suspendidos y amonestados y penalizados por esto. Entonces esto es un abuso. Esto lo debe de saber todo sacerdote. O sea, solo un sacerdote con licencia expresa peculiar por escrito puede usar el ritual de exorcismos. Esto hay que tenerlo bien, 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 bien claro. Recuerden que la oración de San Miguel a la que se refiere Fray no es la versión cortita que rezamos a veces al final de la misa o acompañando a algún novenario. Esa la podemos hacer todos, ¿verdad? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. La que él se refiere es a la que tiene la estructura con los salmos y las oraciones. Esta versión más larga no la pueden recitar los fieles ni los sacerdotes sin el permiso del obispo. Así es. Ahora tienen una gran cantidad de colección de oraciones de liberación.
todas pentecostales, y repito, aunque ya lo hemos dicho en otras sesiones, todo lo que diga sello, decreto o lo que tiene el lenguaje que se llama imperativo, ¿verdad? Te ordeno, Satanás, que salgas, o todo lo que dice yo reprendo, todo eso no es católico, y un laico no debe hacer ese tipo de oraciones. Las oraciones que puede hacer un laico son oraciones católicas, oración en tono suplicativo y en modo optativo. Es decir, yo te suplico, Señor, y le dejamos siempre la última palabra a Dios. Ahora, oremos como católicos, no andemos buscando oraciones raras de liberación. De hecho, eso quedó claro también en la semana de formación de la Asociación Internacional de Exorcistas. No existe en el magisterio, en la tradición, una definición para oración de liberación. ¿Por qué? Porque la oración de liberación no es católica. Proviene del pentecostalismo, y los católicos ciertamente oramos para ser protegidos por el mal, pero oramos como católicos. Entonces, por ejemplo, el ritual de exorcismo viene al final con un anexo de oraciones que se le puede dar al laico que está sufriendo la acción del mal. Y si uno las examina, son todas oraciones normales, como el rosario, las letanías de los santos, las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, la coronilla de la Divina Misericordia, el Padre Nuestro, la oración de San Miguel Arcángel, etcétera. Entonces no anden buscando cosas raras. Por ahí andan un montón de libritos de oraciones para romper cadenas intergeneracionales, para romper maldiciones, maleficios, para prosperidad, para romper pactos, para sellar casas. Sello mi carro, mi casa, mi perro, mi lora. Déjense de estas cosas, hermanos. Los católicos no oramos así. Tampoco los exorcistas. Esto está fuera de lo católico. Esto no es católico. Si usted todo quiere, eso es muy pentecostal. Yo declaro, yo decreto, yo amarro, yo ato, yo arrojo, yo tal. Todo eso es muy yo, muy yo. Por cierto, y ningún laico, y así lo dice el Código de Derecho Canónico vigente, debería usar oraciones que no estén aprobadas por el obispo de su diócesis. Entonces, mucha gente me pregunta, ayer me envió un hermano un librito así que se llama Rosario de la Liberación, y me dice, padre, ¿qué opina? Y yo le digo, no lo conozco, pero le abro la contrapágina y no tiene aprobación. Entonces le digo, bueno, por el título y por no tener aprobación, deséchelo. Esto no es católico. ¿Para qué Rosario de Liberación si tengo el Rosario de la Santa Virgen María? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Entonces, si usted quiere orar para ser liberado del mal, use oraciones católicas. El Padre Nuestro. Tenemos 150 salmos hermosos. ¿Qué mejor oración que orar con la palabra? Lea el Evangelio, el Rosario, la Coronilla de la Misericordia, el Via Crucis, el Trisagio. También pongo en aviso, anda por ahí unos libritos de devoción a la preciosa sangre de Cristo que son heréticos, que no es la antigua devoción a la sangre de Cristo, sino una nueva que salió de un vidente de África, creo que era de Uganda. Entonces, y otro libro ahí con un Cristo con la sangre así, chorreando en sangre, que dice devoción a la sangre de Cristo. Esos libros no están aprobados y no son católicos. No anden buscando oraciones de liberación, oraciones de sanidad, oraciones de prosperidad. Eso no es católico. El recurso a la vida en los sacramentos, ¿verdad? Buscar siempre la vida de gracia, la práctica activa de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, y también evitar un uso desmedido de los sacramentales. También eso ya se ha advertido en este canal, ¿verdad? Un uso incorrecto, y volvemos también a recalcar, un sacerdote no puede confeccionar sacramentales online ni por teléfonos. Son lo que se llaman bendiciones constitutivas para bendecir agua, exorcizar sal, exorcizar aceite, solo presencial, porque son bendiciones, son sacramentales constitutivos, no se pueden hacer online, porque ahora por la pandemia estos curitas se han diversificado y hacen exorcismos
por WhatsApp, por Zoom, por Meet, y también bendicen sacramentales. Entonces póngame la botella delante de la pantalla. De la pantalla ahí. Confesiones a distancia. No solo confiesan, como ya dijimos, supuestamente demonios y almas condenadas, sino a las personas. Y esto está también por decreto dogmático cerrado. No se puede confesar ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por red social. Los sacramentos son presenciales y solo para vivos, no para muertos. No se pueden bautizar almas de niños difuntos, ni bautizar demonios, ni bautizar con condición almas de supuestos difuntos condenados. Todo esto lo hace esta pseudo fundación demoníaca. Muy bien puesto el adjetivo al final. Fray, hay unos comentarios por ahí en Zoom, si por favor los puede checar. Ajá, También dice Fernanda, aquí uno de Rosario Esquivel, dice de nuevo aquí, comentándoles también en YouTube, hay videos de devoción a la sangre de Cristo para prepararnos para el final de los tiempos. Yo los borro porque pensé que si eran impropios de nuestra fe. Todo lo que dice, lo que habla del final de los tiempos, no es católico. Lástima que no da para hablar de esto, pero los católicos no creemos en la destrucción. Como decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vida eterna. Cuando la iglesia habla del final de los tiempos, usa el concepto de zunteleia ton aionios en griego, que significa hasta que se cumplan y lleguen a la plenitud las edades. No es fin de algo que se acaba, sino fin de algo que llega a la meta y se completa. Entonces los católicos no predicamos la destrucción final del planeta. No es catastrófica nuestra visión del fin no de los es tiempos. catastrófica. Todo el que te diga tenemos que prepararnos, por ahí andan otros babosos con el gran secreto diciéndole a la gente que preparen frascotes así de grandes con coñac y uvas porque vienen los últimos tiempos y solo el que tiene esas uvas, que hay que hacerle todo un rito de hacerle a cada uno la cruz y echarla, y esa uva que usted se coma lo va a alimentar por un día porque vienen los días de oscuridad y candelas de cera. No hagan caso, hermanos. Todo el que te hable de destrucción del planeta, de Armagedón, es milenarista. Eso también, por cierto, viene del anglicanismo, pero viene de otras sectas como son la secta adventista, Ejército de Salvación, etcétera. Los católicos no hablamos de destrucción del mundo. Del fin de los tiempos, eso no es novedad. Desde que Cristo se encarnó, estamos en la plenitud. La plenitud de los tiempos. Y caminamos hacia la parucía, donde Cristo va a hacer todo en todos. Entonces vamos hacia un final de gloria, no de catástrofe, de hecatombe, de destrucción y de pandemonio. Porque ahorita son muy populares las devociones de corte apocalíptico entendido de forma catastrófica. Muy es populares. que, hermano Walter, este es otro elemento típico de las sectas, el miedo. Manipular Sí, por el miedo. Entonces, si yo meto miedo y la gente se me asusta, la manipulo más fácil. Hay una hermana que tiene la mano levantada. Sonia. Sonia, ¿le escuchamos? Sí, yo quiero preguntar, hermano Walter, bueno, y también a Fray, hay unos rosarios de liberación, ¿qué tan válido es? Porque mi mamá pues lo ha rezado. Entonces, no se lo recomiendo. Lo acaba de mencionar Fray, ¿verdad? No es recomendable. Sí. Primero no es católico. Nosotros lo que tenemos propiamente con el nombre de rosario es la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre compendiadamente, que es el rosario como tal, que conocemos con los distintos misterios. Luego están otras oraciones que son coronías, la coronilla franciscana, la coronilla de San Miguel, la coronilla de la Divina Misericordia. Pero rosario como tal es el que nosotros le dedicamos al Señor a través de su Santísima Madre, meditando los misterios de nuestra salvación. Entonces, no creo que tenga aprobación, hay que checarlo también, porque a veces muchos obispos, Fray, yo les he comentado a la gente, dan su nil ofta sin ni siquiera haber leído completamente el documento, tal vez por la afinidad con alguna persona que se lo solicitó. Todo puede pasar, somos humanos en la iglesia. Entonces hay que checar
la estructura de las oraciones, el contenido, y uno se da cuenta que son de corte pentecostal, ¿verdad? Donde yo libero, donde yo le pido al Señor que me libere de los pecados de mis antepasados, que me atan, que tienen alguna consecuencia en mi vida, etcétera. Ojo con eso, porque no es católico ni recomendable. Por otro lado, acuérdense que los pentecostales centran toda la acción del mal que sufre el ser humano en Satanás. Entonces es Satanás el que causa problemas económicos, es Satanás el que causa problemas de salud, es Satanás el que causa disturbios espirituales, y por eso ven la necesidad de oración de liberación, oración de prosperidad y oración de sanidad. Entonces eso no es católico. Nosotros no ponemos en el centro a Satanás, ponemos en el centro al amor ágape victorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los católicos no vivimos con miedo, vivimos con esperanza. ¿Por qué? Porque al final la victoria de Cristo está asegurada. Entonces, o sea, váyanse a lo convencional, a lo católico, aunque suene aburrido, pero vieran que eso aburrido, ¿cómo le molesta a Satanás? Sí. A los pacientes que de verdad tienen disturbios espirituales extraordinarios, se les amonesta que no hagan ninguna oración rara, que se sometan a lo ordinario. Lo principal es la confesión frecuente, la comunión semanal, y ojalá ir a más días entre semana a misa, la oración diaria, y en la oración diaria, Sagrada Escritura, Salmos, Via Crucis, Rosario de la Virgen María, oración a San Miguel Arcángel, oraciones aprobadas, tradicionales y reconocidas. Solo eso es necesario y no hace falta más. Sí. Ok, y otra pregunta, ¿es lo mismo cristiano evangélico que pentecostales? El problema es que esa denominación de evangélico es muy amplia y no es muy precisa. Nosotros le llamamos por facilidad a todos evangélicos, pero no son todos evangélicos. Evangélicos porque ellos dicen seguir el evangelio, pero habría que preguntarles, ¿ustedes de la línea luterana, de la línea calvinista o de la línea anglicana? Por cierto, yo le he preguntado a muchos y no saben. Ni siquiera que eso. No saben ni a dónde están parados. A veces yo les termino dando una explicación de lo que están y lo que son. Entonces, evangélico es todos, pero nadie. Mejor decir, soy luterano, calvinista o anglicano. Ahora, hay movimientos que han salido de cada una de esas tres ramas. Si alguien me dice que es bautista o metodista, yo le digo, usted es de línea anglicana. Por ejemplo, los pentecostales son de línea anglicana. Entonces, si habría que ponerles un nombre, sería evangélicos de tronco, anglo, metodista, bautista, pentecostal. Es muy largo el nombre, pero sería más específico, pero ni siquiera ellos saben. Hoy por hoy, casi que el 90% de los evangélicos son pentecostales. El pentecostalismo se comió a las demás líneas de la reforma del siglo XVI y hoy en su mayoría son pentecostales. Por eso se han metido tan fuerte en la Iglesia Católica. Lo último, padre. Mire, yo hace un tiempo, estuve en el grupo de Movimiento Familiar Cristiano, MFC, y en ese entonces vinieron y pusieron unos sellos en la casa. ¿Qué tan, digamos, certero fue esto? ¿A qué se refiere con sellos? Sí, sellaron, pusieron unos como tarjetitas rojas con un escudito, una cruz, y pues sí, pasaron a la casa, los pegaron y que eran sellos de protección. Realmente, eso ya parece amuleto de los taoístas en Japón, en China, perdón. Sí, eso no es católico, no existe tal práctica dentro de la Iglesia Católica. Ve, eso es muy posiblemente contaminación pentecostal dentro del movimiento familiar cristiano. Como les digo, el pentecostalismo no solo ha afectado a los de la renovación carismática, hay muchos movimientos, especialmente los grupos de jóvenes. El argumento es que los jóvenes se aburren y como el esquema pentecostal es de brincos, desmayos, llantos y aplausos,
Entonces calza muy bien porque así mantengo a los jóvenes motivados. Un estado de excitación constante, ¿sí? Que no les permite vivir esa gracia del Señor realmente. Atontados, porque al final hacen muy rica la catarsis, salen liberados afectivamente. Ay, sí, porque lloré, bailé, porque gritos de júbilo. Pero, ¿qué te dejó eso? Fue un evento de palomitas de maíz, de algodón de azúcar, de chispitas, pero no genera conversión, no te sostiene, no te santifica. Me contaba un primo de un amigo que él en Costa Rica estuvo yendo a una iglesia de corte pentecostal donde para lograr esa experiencia del Espíritu Santo, pues los jóvenes fumaban marihuana dentro de la iglesia y entonces ya miraban todo aquel éxtasis, lo experimentaban en su propia carne. Bueno, eso está de moda, no dentro del catolicismo, gracias a Dios no se ha metido tanto, pero sí está de moda el peyote y la ayahuasca y la vuelta al chamanismo para crear al estilo de los años 70. Antes era con LSD, ahora con estas nuevas, bueno, nuevas y antiguas, porque eran plantas alucinógenas que usaban nuestros ancestros indígenas. Pero entonces confundir experiencias espirituales a través de sustancias alucinógenas. Qué vacío, qué pobreza. Comparar una experiencia del espíritu porque me fumé un cigarro de marihuana. No, qué terrible. Hay otro comentario en Zoom, Fray, le preguntan. Ajá. Dice, buenas noches, el rosario de la rosa mística, ¿es válido rezarlo? Bueno, tengo que ser claro y decir que la rosa mística no tiene la aprobación de la Iglesia Católica. No la tiene. Entonces, ni rosa mística, ni llama de amor vivo, ni Medjugorje. Las únicas apariciones que tienen aprobación hasta el momento son Lourdes y Fátima. Y implícita la de Guadalupe. No se puede estudiar mucho porque es muy antigua, pero al haber canonizado a San Juan Diego, implícitamente se le dio un aval a la veracidad, pero fuera de ahí no hay otras aprobadas. Entonces, si se refiere a doctrina mariana, únicamente Fátima y Lourdes. Ok, seguimos adelante, hermano Walter. Sí, Fray, con gusto. Ok, entonces no es lícito que ningún laico ni ningún sacerdote use el texto íntegro o parcial del exorcismo mayor, ni tampoco del exorcismo a San Miguel Arcángel de León 13. Esto hay que dejarlo bien claro y esta gente viola esta normativa todo el tiempo. Ok, el punto número 6, labor ministerial exorcística internacional ambulante. Esto tiene que ver con la competencia geográfica. Entonces, uno es exorcista solo en la diócesis donde lo nombran. Pero este padrecito, ¿verdad? Ya como es el ungido de Dios, hace exorcismos donde le da la gana, sin permiso y ambulantemente. Hace exorcismos en Miami, exorcismos en México, exorcismos en Costa Rica, exorcismos en Panamá, exorcismos en Venezuela y dicen que hasta ido hasta España. Entonces, esto está fuera de óptica. Como les digo, un exorcista no puede salir de su territorio ni atender gente que sea de otra diócesis sin el aval del obispo de la persona que viene. O sea, si la persona viene de la diócesis de México y quiere que yo le haga un exorcismo, entonces tiene que venir con una carta del obispo de la diócesis y el obispo antes tuvo que haber hablado conmigo y yo estar de acuerdo y comunicarse de obispo a obispo para una, ¿cómo se llama? Colaboración interdiocesana. Entonces, esto es un exorcista internacional ambulante. Es tan prepotente que cree poder hacer lo que le da la gana sin obediencia alguna. Número 7. Ha conformado ilícita y ocultamente grupos de liberación laicales internacionales. O sea, ha dejado como células terroristas en todos los países donde va, funda laicos
y les enseña toda esta porquería que hemos criticado a lo largo de tantos programas. Falsas doctrinas y falsas praxis. Entonces deja grupos de laicos que supuestamente tienen también el mismo carisma que él recibió. Entonces aquí en Costa Rica y en Nicaragua está plagado de grupos de liberación que hacen exorcismos usando el ritual del exorcismo solemne y el exorcismo de San Miguel de León 13 y usan mediums. Entonces le llaman instrumentos, almas de corazón abiertas. Entonces ponen a la persona en el centro y supuestamente el demonio que tiene la persona habla a través del medium y otro de los carismáticos prestan el cuerpo y va diciendo, tiene una bruja, tiene una almita, tiene el alma de un difunto en la espalda y entonces el que está haciendo el exorcismo, que ahora es un laico, entonces empieza a hacer cruces con aceites, a romper, a atar y desatar, supuestamente para liberar a la persona. Y hasta se han prestado para el abuso de que como no hay a veces sacerdote cerca o no se pueden comunicar con el padre para que le dé la absolución al demonio o al alma del difunto, porque confiesan demonios y confiesan según ellos almas de difuntos. Entonces hay laicos a los que el padre les ha dado permiso de absolver pecados. Imagínese eso, hermano Walter. Eso ya es una falta, lo que se llama graviora delicta, es de los delitos, porque es usurpación de funciones presbiterales. Y eso sí puede hasta llevar a la excomunión, ¿eh? Sí, gravísimo. pero esta es la preocupación que me da a mí, como cuando no se forman los laicos, se expone a las personas, a los fieles, a este tipo de personas, a este sujeto se ha tomado una atribución que no le compete y está llevando a un camino de perdición a todos estos fieles que, siguiéndolo ciegamente, sin cuestionarse nada de lo que él dice, pues actúan de buena fe tal vez, pero actúan contraria a la enseñanza de la iglesia, contrario al derecho canónico y de una forma que realmente no les compete, porque por mucho que confiesen a alguien, no pueden perdonarle sus pecados, por mucho que traten de hacer esta oración de liberación o de exorcismo, el demonio solo puede reírse en sus caras. Hermano Walter, yo veo que es mucho orgullo, porque todos tenemos sed de protagonismo y a veces venimos de historias familiares donde he sido rechazado, donde no soy nadie, donde me ahoga la pobreza en la que vivo y tengo un esposo que no me quiere y mis hijos no me respetan y me aceptan en un grupo donde me aplauden, donde me dan afecto y donde me dicen Dios te escogió y tienes un carisma especial. Entonces te hace sentir muy bien y ahí entra el engaño y la desobediencia. Y después te meten ese cuento de que nos persiguen y que tenemos que trabajar en catacumbas y el padre es un profeta de Dios y que es un incomprendido, pero siempre al final la verdad va a triunfar y al final la iglesia va a decir que sí, ¿verdad? Y que se va a arrepentir de haber rechazado. Que yo veo, Fray, la iglesia, neomesianismo, donde estas personas, pues a modo casi de mártir de la fe, al final es presentada por estos grupos. Es terrible. Claro, es terrible. Cuando despiertan ya es demasiado tarde, porque despiertan por abusos económicos. Sí, desgraciadamente eso pasa. Y abusos sexuales. Abuso sexual y todo. Yo les recomiendo mucho, hermanos, rezar las letanías de la humildad. En esto yo creo que a todos nos hace bien rezarlas de rodillas. Cardenal Newman. Sí, las letanías de la humildad. Hermosas, hermosas. Hermosísimas. Respecto a esto mismo, de la actuación, este supuesto Padre Pío, pregunta al hermano Fermín en YouTube, Fray Claudio, dice, ¿este famoso falso Padre Pío puede ser acreedor a una penalización por parte de la iglesia? ¿Cuál sería la pena mayor? Me viene a la mente la excomunión, hablando de esta, ¿cuál sería el proceso? ¿Quién la debe decretar y cómo la decretaría? ¿Hay algún ritual para esto? En caso de que se arrepienta y vuelva a la iglesia, ¿se levanta la penalización? ¿Solo se le comulga al líder o a toda la comunidad? Normalmente lo que se hace, uno, es suspensión in divinis. O sea, cuando ya hay llamadas de atención y hay contumacia y no hay obediencia, entonces le tocaría al obispo
suspenderlo in divinis, que yo creo que ya está suspendido. Entonces, si él sigue haciendo el ejercicio ministerial, que no puede, alguien que está suspendido en divinis, después de una tercera amonestación, entonces ya se le puede excomulgar late sentencia, que es por decreto. No, perdón, ferente sentencia, que es por decreto. Y ahora, estas personas, aunque son penas medicinales y como bien dices, lo que buscan es que la persona se corrija y vuelva a la iglesia, pero estas personas, yo me atrevería a decir que no tienen casi que La voluntad. esperanza, porque durante todo el camino que yo los he estudiado, no han mostrado, pero lo más mínimo de obediencia, de conciencia. Más bien, a veces uno sospecha que están más bien totalmente del otro lado. Yo no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas fácticas, pero hay gente que me ha dicho que este señor es un sacerdote satanista disfrazado de sacerdote católico, cosa que les confieso que no me extrañaría, porque son tantas las atrocidades y de tal magnitud que esto solo puede venir del espíritu del mal o de alguien que esté metido en una secta de este tipo. Más por la defensa que hace de la apocatástasis, a mí como que eso me hace clic muchísimo. Sí, sí, de verdad que da miedo, da miedo. Y también donde uno se da cuenta que después todos los que han estado involucrados en este grupo sectario terminan con graves abusos y principalmente sexuales. Entonces ahí uno se da cuenta de un patrón y, o sea, ahí está detrás el mal. De hecho, les puedo decir como experto en sectas, y ya tengo 20 años de estar estudiando la exorcística y 11 años de trabajar en el campo de las sectas, nunca había visto atrocidad y secta tan peligrosa como esta. Por eso ruego a Dios que las autoridades colombianas, eclesiales, le pongan un freno a este tipo y que manden comunicado internacional, porque el daño que está haciendo es inmensamente grave. Ahora nosotros hacemos lo que podemos y por eso hacemos estos videos para hacer denuncia pública y para curarlos en salud, de que ustedes no caigan en la red de esta gente tan malvada y tan desalmada. Sí, ya la misión que tienen ustedes, hermanos, es difundir estos videos. Como hemos dicho, Fray y yo, ninguno andamos buscando ni popularidad, ni suscriptores, ni nada de esto para ganar dinero. No, no nos interesa. Nuestro servicio es en conciencia a la iglesia y a los laicos, que como bien pone Johnny Leighton ahí en el comentario, dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimientos, habla el Señor. Entonces, advertimos para que ustedes no caigan en las redes de estas personas, para que no se vean afectados hasta por disturbios espirituales que puede llegar a suceder y que se libren de este mal. Ustedes difundan estos videos para que llegue al mayor número de personas posibles y, como ha dicho Fray, todo lo que vamos hablando aquí, nosotros tenemos base para decirlo, el derecho canónico, la doctrina de la iglesia, todo puede ser confrontado con el magisterio y se darán cuenta que aquí hay doctrina segura, ortodoxa, muy clara, que puede ayudar a combatir las herejías, la heteropraxis de estas personas. Más bien, estoy seguro que ya estamos en la lista de los más odiados, ¿verdad? De esta fundación. Somos para ellos de lo peor, porque creo que somos los primeros que nos animamos a hacer denuncia pública. Y en medios de comunicación social ya era mucho y había que hacerlo. Seguramente no tenemos el Espíritu Santo según su mentalidad, ¿verdad? Estaremos ahí movidos por algún espíritu demoníaco, estarán haciéndonos alguna oración ellos de largo por internet, como dicen, pero aquí estamos denunciando firmemente y con certeza las malas acciones y los caprichos de esta gente. Esto es algo bueno que dices, Walter, porque para ellos, el que no piensa igual que ellos, ellos dicen que son los que están bajo la acción de Satanás. Bien curioso, ¿eh? Entonces, se está cumpliendo lo que dice la palabra.
Llegarían tiempos en que la verdad iba a ser llamada mentira y la mentira verdad. Y San Pablo que decía, si vienen esos superapóstoles y les predican otras cosas diferentes a lo que yo les prediqué, no les hagan caso, aunque bajara un ángel. Anatema, sí, maldito sea. Sí. Esta gente, como bien también lo dice San Pablo, se ha dejado guiar por espíritus engañadores y están tan mal, que yo creo que difícilmente saldrán, especialmente los líderes. Sí. Los seguidores, hay mucha gente de buena intención que ha ido abriendo los ojos, y especialmente por los abusos económicos y sexuales, han ido abriendo los ojos y gracias a Dios salen de la secta, pero escandalizados y heridos, y hay que darles atención después. Y muchos de ellos poseídos, especialmente los que se han prestado para el jueguito este de los exorcismos por canalización o mediáticos. En fin, Muy bien. sigamos adelante, hermano Walter. Son las... ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. 8:57. Bueno, les vamos a avisar por lo menos lo que viene. Nos vamos a tener que hacer una sesión más. Entonces, bueno, colaboración oculta de varios presbíteros. Entonces han lavado el coco, como decimos popularmente. También prácticas exorcísticas heterodoxas a través de medium e instrumentos. Esto ya lo hablamos, pero lo vamos a profundizar. Prácticas espiritistas y nigrománticas, porque hablan presuntamente con demonios y con espíritus de muerto. También promoción anual de seminarios internacionales de formación heterodoxa en Colombia, y también hacen seminarios internacionales. Promoción vocacional y adoctrinamiento heterodoxo a seminaristas, porque tienen un cuerpo de seminaristas infiltrados en varias diócesis de América Latina. Vaniloquios, que es hablar extendidamente con el diablo y hacerle caso a las babosadas y mentiras y trampas y afán de lucro. Esto tocaríamos la próxima vez si Dios quiere. Si Dios nos lo permite. No sé, Fray, si le damos la oportunidad tal vez a unas 2 personitas que quieran comentar algo brevísimo, ¿verdad? Para cerrar con el comentario de ustedes y adelante. Así pues ya cerrar la sesión de hoy. Entonces, si hay de los que están en Zoom, ¿verdad? Porque ya en YouTube leímos los comentarios que estaban presentes, pues si hay aquí en Zoom algunas 2 personas que quieran participar, su nombre, lugar de donde nos habla y comentario breve para que podamos pues finalizar. ¿Hay alguien? Si no, pues cerramos la sesión. Parece que no. Bueno, están ahí. Pues espero que sea por claridad, ¿verdad? Por claridad de todo lo que se les ha expuesto, que estén tranquilos y pues se hayan quedado callados por eso. Pero bueno, no sé, Fray, algunas últimas palabras que nos quiera dirigir. Simplemente repetir las palabras de San Pedro. El león anda suelto buscando a quien devorar. Y también acuérdense que no solo nos basta la fe y razón. Como decía el Papa San Juan Pablo II, las 2 alas con las que el cristiano se remonta al cielo. Entonces, a la fe que tenemos, que puede ser muy grande y muy buena, pongámosle razón. Estudiemos el depósito de la fe, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, y así no vamos a poder ser engañados. Un gusto siempre colaborar con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Sí, nos regala su bendición, Fray, por favor. Con mucho gusto. Hablando de bendiciones, la bendición esta no es constitutiva. Por eso esta sí se puede dar, como la da el Papa, urbe et orbe, porque no es que la bendición se transmite a través de la cámara, sino que es un deprecar, pedirle a Dios que baje. Entonces yo le pido a Dios que baje y donde usted está, Dios hace que le llegue a usted la bendición si usted tiene la disposición y el deseo de recibirla, como todos los sacramentales que operan ex opera operantis ecclesiae. Algún día hablaremos de esto. Incline su rostro para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada intención respondan amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios primero, continuamos la formación en las próximas sesiones. Que Dios los bendiga y les guarde.